Muchísimas gracias. Soy Sonia y soy como vosotros y vosotras, experta en educación. Porque ¿quién de nosotros no ha pasado por una aventura educativa a lo largo de nuestra vida? Yo os voy a contar la mía, y la mía es especialmente azarosa, y veréis por qué. En la vida hay dos tipos de aprendizajes. Unos que tienen una dimensión muy clara, una orientación muy clara, que vienen pautados a lo largo de nuestros estudios, normalmente son aprendizajes académicos, y otros que son aprendizajes que yo llamo vivenciales o experienciales. Los primeros, la verdad es que yo pues me afané muchísimo durante mi etapa escolar. A mí me daban todas las estrellitas del mundo. ¿A quién no le han dado estrellitas? Por el buen comportamiento o por lograr cosas que hacían que las personas a las que apreciábamos, nuestros profesores, nuestros padres, nuestros mayores, les hiciera sentir bien. Lo cierto es que es el mismo mecanismo con el que enseñamos a los animalitos a cumplir con un objetivo determinado, pero funciona, funciona, porque todos los seres humanos queremos ser queridos y buscamos con anhelo ese aprecio en los demás. Así que nos esforzamos por hacer aquellas cosas que piden de nosotros. Posteriormente, tuve una adolescencia en la que también cumplí todas las expectativas, en este caso eran las de mis amigos, que también tenían el listón muy alto, y os puedo asegurar que tengo una experiencia top como adolescente. Y bueno, pues ahí uno comprende que realmente las expectativas de las personas con las que convivimos también influyen en nuestro comportamiento. Es después cuando aprendemos que realmente ya no necesitamos a nadie más para decirnos qué expectativas debemos de tener sobre nuestra vida. Nos convertimos en verdaderos domadores de hábitos, costumbres, objetivos que queremos conseguir. Yo, sinceramente, creo que aprendí lo suficiente como para sacar 2 carreras, una en psicología, otra en educación, un máster, un doctorado. Tuve hasta la suerte, desde el punto de vista ya personal, de tener 3 hijos maravillosos, y eso yo creo que completa una carrera educativa en la que puedo decir que como madre, profesora y directora de centros escolares, que después también tuve ocasión de fundar alguno, pues salvo la parte política había hecho casi de todo. ¿Quién me iba a decir a mí que precisamente en ese momento, cuando todo parecía bajo control, a mí se me regalara una beca que yo llamo Fulbright? Y la llamo Fulbright porque es una beca de pura luz, que es la traducción literal. En mi caso, la beca Fulbright vino con un diagnóstico similar al que tuvo Steve Jobs, Pavarotti, Rocío Jurado. Un diagnóstico que decía que tenía un cáncer de páncreas y que probablemente todas esas cosas que había hecho durante toda mi vida iban a tener un recorrido muy cortito a partir de ese momento. No hace falta que os diga lo que significa enfrentarte a la propia mortalidad. Es darte cuenta de que realmente la vida se vive en primera persona de singular y en tiempo finito. Es en ese momento cuando uno dice, espera un segundo, ¿qué sentido tiene que haya vivido todo este tiempo, que tenga 47 años, que me den esta noticia y que haya cumplido tantas expectativas de tantas personas tan diversas? ¿Cuáles son las mías realmente? Y lo que más miedo te da es que realmente no es que la vida se acabe, todos sabemos que la vida se va a acabar, sino que realmente no hayas vivido suficiente contigo misma en suficiencia. Quiero decir, la vida de Sonia solo la puede vivir Sonia. El resto de los puestos están ocupados. Y es en ese momento en el que uno se da cuenta de que realmente, incluso en aquellas cosas por las que siente pasión, como es mi caso con la educación, hay formas de hacer las cosas mejor. Se pueden hacer cosas muy bien y se pueden hacer cosas muy bien por las razones correctas. La verdad es que cuando sucedió aquello me pregunté, quiero más tiempo, pero ¿para qué quiero más tiempo? ¿Para qué quiero más tiempo? Y ahí es cuando empecé a hacer una lista, no de las cosas que me quedaban pendientes por hacer, que es de lo que casi todo el mundo habla,
empecé a hacer una lista de cómo quería, a partir de este momento, empezar a afrontar las cosas que eran importantes en mi vida. Me di cuenta de que, por ejemplo, en el caso de mis 3 hijos, se me habían quedado en el tintero muchísimas cosas que compartir con ellos. Y no habíamos hablado de cosas fundamentales, me había centrado muchísimo en ayudarles y enseñarles a cumplir las metas y objetivos igual que a mí me habían enseñado a cumplir esas expectativas. Y se me quedaba en el tintero hablar de lo realmente importante. Lo mismo me sucedía en el ámbito de la educación. A partir de ese momento, si se me daba una segunda oportunidad, iba a querer hacer las cosas de forma diferente. Aprendí durante el tiempo del cáncer que hay mucha vida durante el cáncer. No solamente hay vida antes y hay vida después, sino que hay mucha vida durante. Y en esa vida durante yo aprendí 3 cosas fundamentales. Una, que a mí me salvaron la vida personas que eran ajenas a mí. Es decir, que todos estamos hermanados y que mi función en la vida, hiciera lo que hiciera después, iba a tener necesariamente que tener una conexión con el mundo de los demás. La segunda cuestión que aprendí es que vivimos en unas expectativas de control y que esas expectativas de control no tienen ningún sentido. Lo importante es vivir en la certeza de que uno está invirtiendo su esfuerzo en aquello en lo que cree. Y la tercera cuestión, que es fundamental, es comprender que la vida tiene un tiempo y que no hay tiempo que perder. Así que con todo esto volví a empezar, di un paso adelante y le dije a mi madre: mamá, a mí me encantaría cambiar la educación, me encantaría que realmente yo pudiera ser testigo, pudiera ver algún día que la educación en mi país pues, tuviera una oportunidad de cambio y que fuera mejor, y que los niños en nuestro país tuvieran unas condiciones que bueno, pues mejoraran las actuales, ¿no? Y me dijo las 2 preguntas que nos hace siempre la madre, ¿no? ¿Qué necesidad tienes? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué ahora? Mirad, estas son 2 preguntas que estoy convencida que se ha hecho muchísima gente buena que ha querido cambiar la educación anteriormente. Y son 2 preguntas trampas, son 2 preguntas que tienen una salida de emergencia para no hacer las cosas. Nos permiten una excusa. Pero la enfermedad me enseñó que la pregunta fundamental no es por qué yo, o por qué a mí, ni por qué ahora, sino ¿y por qué no? ¿Y por qué no es una pregunta mágica? Porque ¿y por qué no hace referencia a lo de antes? Hace referencia a los anhelos que tú puedes tener, los horizontes que puedes desear, pero hace una referencia fundamental que es a la acción, es a la hora. ¿Y por qué no? Y entonces empecé a ver la realidad de una forma que yo llamo posibilista. No creo que soy una persona especialmente optimista, pero sí soy una persona posibilista. Ya he explicado que durante los últimos 30 años he tenido o he sido testigo de excepción de los cambios educativos en nuestro país. He tenido la suerte de vivirlo como madre, como profesora, como directora y fundadora de centros escolares y también como investigadora. Eso me ha hecho poder ver muy de cerca dónde pueden estar aspectos que son mejorables. Lo primero que he visto es que cada uno de los dedos acusadores hacia por qué falla la educación, de alguna manera los estaba encarnando yo. Los padres culpan a los profesores a los directores de centro, los directores de centro al sistema y así sucesivamente. Nos vamos señalando unos a otros con el dedo. Así que al encarnar en mi persona todos esos roles, pues no tenía ninguna escapatoria. Y me di cuenta de que había una parálisis generalizada del sistema por un factor fundamental, un factor de metástasis social que se llama miedo. El miedo había colonizado todos y cada uno de los aspectos que podían haber supuesto una posibilidad de cambiar las cosas en el sistema educativo. Los padres tienen o tenemos pavor ante un futuro incierto en el que no podemos garantizar a nuestros hijos una seguridad, una estabilidad, una profesión, un trabajo. Hay un montón de riesgos, un montón de amenazas que nos hacen pensar que realmente deberíamos de estar protegiéndolos mejor para un futuro que no sabemos cómo va a ser. Los profesores tienen un miedo terrible porque su profesión, la razón por la que ellos se hicieron maestros era para intentar mejorar la vida de los alumnos y se dan cuenta de que los alumnos están llegando con unos patrones de conducta y con unas circunstancias que a veces no son
reconocibles por ellos, que les falta formación, pero también les falta mucho apoyo. Los administradores de centros están divididos entre tantas funciones tan complejas que no pueden afrontar realmente en el día a día las cosas importantes en educación. Están gestionando simultáneamente la gerencia, el presupuesto, la dirección de personal, la dirección académica, una verdadera locura. Y la administración, mientras tanto, mira todo este berenjenal y se pregunta ¿por dónde le puedo meter mano? Porque esto es como un castillo de naipes. Toque donde toque, algo se me va a caer. Bueno, pues está bien que hablemos del miedo, pero ojo, el miedo no puede ser una excusa. Porque el miedo, cuando afecta a un grupo de población grande y sobre todo cuando es una población vulnerable como son los niños, hace que no hacer nada con respecto a algo que es necesario suponga casi un delito de lesa humanidad. Tengamos en cuenta que tenemos 8 millones, según los datos del Ministerio de Educación de España, 8 millones de alumnos escolarizados hoy en las aulas, de los cuales, según las mismas fuentes, tenemos entre un 30, 20, 30%, depende de la zona, de fracaso escolar. Eso da unas cifras de 1.600.000 niños que teóricamente están fracasando en nuestras aulas. Si tenemos en cuenta eso viene a significar un grito aterrador de una población muy grande que nos está diciendo, por favor, mírame, préstame atención. Si además sabemos que el 85% de nuestros alumnos, de nuestro público, al finalizar sus estudios declaran que ellos si no fueran obligatorios, no seguirían estudiando, tenemos un problema enorme. Imaginaros lo que es una empresa en la que sus clientes, al finalizar un proceso de una relación profesional, dijeran que en un 85% no seguirían con nosotros. Sería dramático. Y, sin embargo, todos estos son datos reales. Yo, en lo que estoy involucrada y que espero llegar a verlo en mi país en el tiempo que me queda, es una transformación de todo el paradigma educativo en el que está asentado el sistema educativo español. ¿Por qué creo que es esto necesario? Lo creo necesario porque el sistema que tenemos fue creado para un mundo que ya no existe. Los colegios de hoy son colegios que se crearon hace 2 siglos aproximadamente. La humanidad ha estado formándose y ha tenido educación a lo largo de toda su existencia. Y, sin embargo, las estructuras escolares, tal y como las conocemos, solo tienen aproximadamente 2 siglos de historia. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo niños en un sistema educativo en el que la sociedad anterior preveía que había un proceso, era una sociedad industrial, un proceso en el que había un input, es decir, los niños entraban al colegio, había una sucesión de hechos que producían unos cambios y finalmente se producía un producto final que era la titulación de ese niño con unos conocimientos determinados. Era un mundo previsible en el que había familias muy extensas en comunidades muy pequeñas y en el que los niños acudían a la escuela con un maestro al frente y un libro de texto porque era la forma de abrirse camino hacia unos horizontes que de otra forma sería imposible. El mundo en el que vivimos actualmente es todo lo contrario. Tenemos familias muy diversas, muy diferentes a las que han venido existiendo a lo largo de la humanidad. Tenemos familias pluriparentales, monoparentales, homoparentales, familias muy pequeñas con un índice de divorcio que se ha duplicado en los últimos 10 años y además en una comunidad muy grande que está hiperconectada, que es el mundo entero. Los niños están yendo al colegio muchas veces para hacer el proceso contrario al que reciben en la sociedad en la que viven, es decir, para encapsular ese conocimiento que está abierto en un referente, en un espacio y en una persona. Es decir, en 4 paredes donde agrupamos a los niños por edades, por fecha de nacimiento, con un maestro al frente y con un libro de texto. Efectivamente, todos somos conscientes de que esto es anacrónico. Es decir, si queremos realmente construir o sembrar para un futuro esperable, que es un futuro de cambios, que es ya un presente, pero un futuro de cambios
de un mundo de incertidumbres, de un mundo en el que la creatividad, la capacidad de colaborar con otros y la posibilidad de tener espíritu crítico o decidir qué es lo correcto y lo que no es correcto es necesario. ¿Cómo es posible que lo hagamos con las herramientas que lo estamos haciendo? No es ninguna quimera, lo hemos hecho cuando hemos tenido buenas razones y desde luego hemos hecho inversiones como sociedad mucho más grandes para hacer soterramientos o creación de infraestructuras de nuestro país. Así que, sinceramente, creo que este es el momento de la acción. Es el momento de crear esas posibilidades entre todos. No se puede hacer de forma aislada, tiene que haber un compromiso por parte de todos y, desde luego, lo que sí tengo muy claro es que no se empieza de ninguna otra manera que no sea dando el primer paso en primera persona de singular, como decía, es decir, poniendo por delante la voluntad de que ese cambio se produzca y no la confrontación. Así que creo que entre todos lo podemos hacer posible, dar ese primer paso de acción, ese primer paso de educación. Hola Sonia, soy Francisca y después de escuchar tu historia de lucha, me gustaría saber qué has aprendido de toda esa adversidad y cómo la aplicas en el día a día. Muchísimas gracias, Francisca. La adversidad tiene una cualidad y es que nos enfrenta a lo desconocido, es decir, no es previsible. Y esa incertidumbre nos aporta muchísimas cosas. La primera es que nos da la posibilidad de elegir. Podemos elegir si acomodarnos en una respuesta de victimismo o de desamparo, de rabia, de frustración, o si elegimos precisamente volcarnos en superar esa adversidad desde el amor. Para mí es muy importante que la adversidad forme parte de un momento, de un estado de contacto con nuestra vulnerabilidad. Y voy a explicar por qué. ¿Conocéis a alguien que sea realmente valiente y que no haya tenido que enfrentarse a un estado de vulnerabilidad, del tipo que sea? Es imposible, ¿verdad? Es decir, la adversidad, una de las cosas que hace cuando nos conecta con esa vulnerabilidad es nos da una gran oportunidad de convertirnos en personas valientes, en personas que son capaces de hacerse esa pregunta de la que hablaba antes, ¿y por qué no? Y dar el primer paso. Hola Sonia, soy Ruth, trabajo en una fundación educativa y en tu libro dices que la educación es crucial para el futuro de un país y que es prioridad número 1. Como compartimos esta preocupación, cuéntanos un poquito más. La educación es la base de la sociedad, porque ya no solamente por el futuro de los alumnos que están en nuestras aulas, sino porque es también la base de cuál va a ser nuestra vida dentro de unos años. Y eso significa que el futuro les va a pertenecer de forma inmediata, pero es un futuro en el que nosotros también vamos a estar presentes. Dice un estudio muy reciente de la Universidad de Oxford, en el que han estudiado 700 profesiones, que solamente sobrevivirán aquellas, digamos, gestionadas por personas y no por la tecnología, en las que cada una de las personas que estén presentes estén aportando algún valor diferencial. Cada vez que no estamos dando a nuestros alumnos la oportunidad de aprender quiénes son y cuál es su genuino talento y diferencia, estamos negándoles la posibilidad de que tengan un futuro en el que ellos aporten algo diferencial a esa sociedad que está por llegar. Hola, Sonia. Soy Alicia y soy profesora. Das un papel muy importante y fundamental como pilar básico al profesor, ¿no? Como un pilar en el sistema educativo y en la sociedad. Me encantaría conocer más de tus palabras en este sentido. Los profesores son verdaderos héroes cotidianos y la verdad es que no lo están teniendo nada fácil. Pero quiero decirte que hay un informe excelente, dice que un sistema educativo es tan bueno como lo es el techo de sus profesores. Entonces, en España tenemos grandes profesionales, pero a veces, y casi siempre, hemos estado poniendo, cada vez que tomamos decisiones de hacia dónde tenemos que dirigir o poner el foco en educación, hemos tomado decisiones que anteponen el carro a los bueyes, como solemos decir. Y es que, por ejemplo, cada vez que ha habido un cambio normativo, se le ha exigido al profesor que sea él
quien desarrolle ese cambio normativo, sin ningún tipo de ayuda la mayor parte de las veces. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, los profesores necesitan apoyo, tutela, tienen que tener una carrera profesional mucho más completa y acompañada de la que tienen. Hay un montón de posibilidades de cambio, como son, por ejemplo, la flexibilización tanto del ámbito donde pueden estar dando clases. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, tenemos profesores que se especializan en un tramo de edad y que se les impide poder dar clase en otros tramos de edad, lo cual es una lástima, porque la vida de un profesor es suficientemente larga como para que les diera para las dos cosas, o las tres, o las cuatro. Lo mismo pasa con las materias a impartir. Mirad, en los últimos años hemos tenido un incremento de demanda de 370% del bilingüismo en nuestro país. Eso es maravilloso. Los padres quieren, demandan el bilingüismo. ¿Sobre quién ha recaído la exigencia de que existan centros bilingües? Sobre el profesor. No está mal. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se han creado para que ese bilingüismo realmente pueda tener la certeza o la tranquilidad de que se esté haciendo con garantías de éxito? Pues ciertamente no podemos estar, por un lado, pensando que realmente la excelencia educativa está basada en la calidad del profesorado y, por otro lado, no prestigiar o poner en valor cuáles son las necesidades de ese profesorado para llevar a cabo las exigencias que nosotros mismos ponemos. La única manera que podemos tener de contrarrestar los efectos negativos que puede tener ese grado de amplitud, de necesidad de todos esos docentes en el aula es precisamente teniendo grandes apoyos y acompañamientos para ellos. Sabemos que hoy en día ya la educación está reconocida como un derecho universal para niños y niñas, pero desgraciadamente más de 100 millones de niños y niñas en el mundo todavía no tienen acceso a ella. Más, pues todas las cifras que nos has comentado sobre el fracaso escolar. Es inevitable para mí preguntarte cómo crees que deberíamos hoy en día educar realmente para que estas cosas puedan evolucionar. Ha habido un tiempo donde se hablaba de educación como un derecho fundamental. Hemos conseguido ya prácticamente ese 100% de escolarización temprana. Y sin embargo, ahora mismo lo que debería ser un derecho fundamental es poder tener una escolarización en la que cada niño encontrase quién es y cuál es su genuina diferencia. Es decir, antes hablábamos de que no podemos educar para la homogeneidad, que realmente cada niño debe encontrar su genuino talento, porque vamos a ir hacia una sociedad donde el talento diferencial es el valor añadido en la propia vida. La buena educación es una educación que está orientada a que el alumno se sienta acompañado en ese proceso. Yo tengo algunas definiciones que planteé en mi libro y fíjate si son diversas y variadas. Lo he traído porque casi más que memorizarlas, preferiría compartirlas, ¿no? Pero fíjate si son diversas, que dice, la educación es el potencial, la capacidad, la oportunidad que tiene la generación de hoy, es decir, los que estamos aquí presentes, de proyectar y contribuir a la humanidad. Es decir, es un hecho trascendente. Luego, una buena educación no debería ser algo que se quedara nada más en la mera transmisión de contenidos. Los contenidos, de hecho, casi parece que vienen como enlatados y tienen una obsolescencia prácticamente inmediata, ¿no? La educación es el baluarte de los aprendizajes y los mensajes necesarios transmitidos de una generación a otra. Y ojo, desde la lealtad y el compromiso para su propia subsistencia, y la del mundo y la de la humanidad. Es decir, si lo que nosotros estamos transmitiendo no va a permitir que los niños, los chicos, los jóvenes se enfrenten a los grandes retos que tenemos actualmente en la humanidad, que son retos complejos, que son retos que requieren de soluciones creativas e innovadoras, son retos que requieren de la colaboración. Fijaros lo que está pasando en las ciencias. Las ciencias ya están moviéndose en espacios casi de cruce, ¿no? Ya no son zonas estancas. Es decir, estamos hablando de biotecnología, neurociencia, es decir, el desarrollo está precisamente en ese intercambio. Luego, si queremos formar para el mundo de mañana, va a tener que haber una flexibilidad en el ámbito de la educación para que los niños también puedan permitir estudiar materias con otros
y con proyectos que realmente sean complejos y que haya que resolver de manera práctica para otros. Otra definición sería: la educación es un acto de amor sostenido y sostenible en el tiempo. Es un proceso que ofrece, es decir, que da, y que recibe, que toma. Es movimiento, intercambio y acción. Es decir, ciertamente querer mucho a un alumno o a un hijo, porque educamos todos, no es lo único, no va a conseguir que ese alumno triunfe en la vida, pero os puedo asegurar que sin ese amor, sin esa parte emocional, no va a suceder. Es decir, hay una parte que es fundamental para que la buena educación exista y es el vínculo emocional. En los colegios, en las instituciones educativas, en las aulas, debe de existir vínculo emocional. Los neurocientíficos están diciéndonos continuamente que la emoción es fundamental para que uno aprenda. Es necesario que exista gozo intelectual. En la educación tradicional, el placer parecía que estaba reñido con el hecho de aprender. Había que aprender desde el dolor, desde el sufrimiento, y ahora estamos conectando con todo lo contrario. Sin embargo, la última definición yo creo que es la que sintetiza más la función y que es la que coincide un poco con la visión que Sir Ken Robinson, que es un gran maestro y un gran profesor en la materia, dice: la educación etimológicamente proviene del latín exducere, encaminar de dentro hacia afuera. Se refiere al que aprende los medios de abrirse al mundo, es decir, al que aprende. No habla del que enseña. La educación es del que aprende, de abrirse al mundo, de sacar lo mejor de sí, de encaminarse hacia el pleno desarrollo de sus posibilidades. Probablemente esta sea la más completa y la que sintetiza de mejor manera y viene en el diccionario. Es decir, ahí está, yo creo que el gran reto que tenemos que vivir actualmente. Es decir, cuánto de educación destinamos a que sea el aprendizaje la primera figura y el aprendiz la primera figura de lo que sucede, o la enseñanza. Y fijaros que he dicho aprendiz, no he dicho el estudiante, porque aprender es mucho más que estudiar. Hola Sonia, soy Ana, soy madre de un niño de 4 años. Sé que además de directora y maestra eres también madre. ¿Qué nos propones para sacar el máximo potencial de nuestros hijos y de nuestros alumnos? El máximo potencial debe ser uno mismo, en su máxima y genuina diferencia y potencialidad. Yo creo que has dado en el clavo, es decir, hay que hablar de esa potencialidad. Lo primero que tenemos que hacer es descubrirla. Y para descubrirla y para permitir que ellos descubran quiénes son, tenemos que primero tenemos que hacer lo que hagamos con máximo respeto por el niño. Es conveniente que cada vez que vayamos a implementar, especialmente desde la parte docente, cada vez que vayamos a implementar algo nuevo en el aula, tengamos muy claro que tiene que tener evidencia científica. No se puede hacer experimentación con la excusa de la innovación en las aulas. Tiene que haber una evidencia científica que lo soporte. Lo segundo que tenemos que tener presente, insisto, antes de implementarlo, es el respeto al niño. Y con respecto a cosas que funcionan o que nos dice la neurociencia que funcionan bien para que el niño pueda desarrollarse en plenitud, la primera es el juego. Hay que dejar que los niños jueguen. No solamente que los niños jueguen, nosotros los adultos deberíamos de jugar más también. El juego es un elemento fundamental para el crecimiento de los alumnos, para el desarrollo de su total potencialidad, que era tu pregunta. Juego cuanto más libre y cuanto más abierto, mejor. Cuanto más en la naturaleza, mejor. Cuantas más posibilidades ofrezcamos a los niños para que ellos diseñen tanto la actividad como las normas, como la estructura de esa actividad de juego, mejor. El juego es una de ellas. Otra de ellas te diría que podría ser, junto con el contacto con la naturaleza, podría ser cualquier actividad que tenga que ver con la exploración. Es decir, todo lo que tenga que ver con la curiosidad y que permita que los niños se hagan preguntas
y que se cuestionen cualquier realidad que tengan delante, va a ayudarles a tener espíritu crítico, un pensamiento crítico. A pensar se aprende y a llegar a tomar decisiones se aprende también. Luego, conseguir que nuestros niños tomen decisiones y se hagan responsables de las decisiones que han tomado es una forma de precisamente desarrollar esa potencialidad. Porque, como hemos dicho al principio, la capacidad de aprender está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, sin que el alumno quiera aprender, es imposible que aprenda. Pero por otro lado, un alumno que quiere aprender, no hay manera de pararlo. Hola, Sonia. Muchas gracias por esta maravillosa presentación. Soy Marianne. Mi pregunta es, ¿qué escuelas han producido mayor impacto en ti? Y, en tu opinión, si encuentras que exista algo en común de todas las escuelas del mundo. Qué buena la pregunta, muchísimas gracias. Sí, existe demasiado en común de todas las escuelas del mundo. Una de las cosas que me llama la atención es que hemos conseguido, es casi algo absolutamente viral, hemos conseguido homogeneizar la educación independientemente del lugar de origen, de la raza, del clima, de la cultura, de la religión. Es decir, es casi antinatural. En cada país y en cada cultura y en cada clima comemos de forma diferente, vestimos de forma diferente, nos comportamos de forma diferente, tenemos diferente música y, sin embargo, todo el mundo puede reconocer que es un colegio cuando llega a cualquier lugar, por muy remoto que éste sea, por muy remoto que éste sea. Porque suele ser, está tipificado como un lugar donde hay un adulto al frente, un solo adulto, normalmente cerrado, los niños agrupados por fecha de nacimiento. Atención, fecha de nacimiento significa que un día después estás en otro grupo, ¿vale? Unos contenidos estructurados y secuenciados para que tengan lugar en un tiempo determinado y cuando no hay campanas para terminar la jornada, como sucedía en las fábricas, hay algo similar, ¿eh? Y normalmente los niños salen al patio como el que necesita salir a explorar la vida. Esto se repite con demasiada frecuencia y esa es una gran mayoría de la escolarización del mundo en el que vivimos. Dentro de las minorías, dentro de los colegios que son diferentes y que optan por hacer las cosas de manera distinta, he podido ver cosas maravillosas en muy diversas partes del mundo, en los 5 continentes. Y lo he podido ver en colegios de, digamos, alto standing y con grandes recursos y en escuelas muy, muy, muy humildes. Pero ha habido un factor que a mí me ha llamado siempre muchísimo la atención. Lo más bonito, lo que más genera el clima que realmente debe de producirse en un aula es precisamente un buen profesor al frente de un proceso de exploración o aprendizaje de los alumnos, independientemente del lugar. Esto lo he visto suceder, he tenido la suerte de estar dentro de las aulas desde en Singapur, que ahora está en número 1 en el informe PISA, o Finlandia, o Estados Unidos o Canadá, pero también en Ruanda, en una escuela donde había solamente niños huérfanos de aquel genocidio que existió y estaban ahora precisamente haciendo un esfuerzo importante por rehacer sus vidas de la mano de maestros, aprendiendo un oficio como era el de la cocina. O, por ejemplo, en un pueblo muy remoto, en las Quirimbas, en Mozambique, donde los padres se negaron a seguir el programa del ministerio porque decían que qué sentido tenían que los niños aprendieran a escribir y a leer si cuando tenían muy pocos años se los llevaban ya a la isla, digamos, principal y no aprendían el oficio con el que ellos iban a tener que vivir después. Es decir, he visto y he vivido muy de cerca iniciativas maravillosas. Dalton School, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, hay colegios en el mundo entero que optan por hacer cosas de manera diferente. En Dinamarca hay un colegio, por ejemplo, que acaba de apostar por abrir 24 horas al día. Es decir, que los colegios no se conviertan en espacios cerrados
y donde de alguna manera todas esas medidas que aparentemente son fijas y que crean un sistema homogéneo de enseñanza se pueden flexibilizar. Hay un colegio que me apasiona especialmente, es un colegio que viaja por el mundo entero y que ha conseguido precisamente desestructurar todas esas presunciones de lo que es un colegio. Si partimos de que podemos quitar las aulas, podemos quitar la ratio profesor-alumno, podemos quitar o reagrupar los alumnos de diferentes edades, podemos incluso deslocalizar el colegio para que el colegio pueda viajar de un sitio a otro y siga siendo un colegio que produzca resultados que permitan que los niños lleguen a la universidad, entonces podremos preguntarnos, ¿y por qué no? La pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Por qué no lo hacemos? Porque realmente es posible que suceda cambiando todas las variables que se parecen o que se suponen que son fijas y estables. Así es como ha ido evolucionando la ciencia y así es como ha ido evolucionando la sociedad progresivamente en todos los sectores productivos. Y yo creo que ahora le toca a la educación. Creo que este es el siglo de la educación, donde vamos a ver un cambio de paradigma absolutamente y radicalmente diferente al que vivimos. Hola Sonia, soy Rocío, soy estudiante de Magisterio y me gustaría saber qué tenemos que enseñar a los niños y niñas para que aprendan más y mejor. Tenemos que enseñarles habilidades y destrezas, tenemos que enseñarles competencias y tenemos que enseñarles también contenido, pero sobre todo tenemos que enseñarles a explorar dentro de ese contenido. Mira, uno de mis profesores, yo tuve la suerte de estudiar durante una etapa en la Universidad de Harvard, y uno de mis profesores fue David Perkins, excelente profesor. Y él siempre comienza sus conferencias hablando de un estudio que realizó en el que a los profesores les preguntaban si pudierais quitar tres cosas de lo que hacéis en vuestro día a día, ¿qué es aquello de lo que prescindiríais, o por lo menos prescindiríais en parte? Y sus resultados siempre dicen lo mismo. Los profesores dicen que hay un exceso de contenidos. Es decir, ¿qué tenemos que enseñarles? Pues probablemente menos contenidos y más oportunidades de descubrimiento. Respecto al cómo enseñarles, tenemos otro profesor, Dale, que habla de la pirámide en la que nosotros tenemos certezas de que el ser humano aprende mejor según utilizamos una metodología u otra. Es decir, está demostrado que las clases magistrales, aquellas en las que hay una intención estrictamente instructiva, hacen o permiten una retención del conocimiento muy limitado, entre el 5 y el 10-20%, dependiendo de si es nada más escucha o si incluye algún tipo de participación escrita o incluso algún trabajo pues en el que uno puede interactuar con algún material audiovisual. Sin embargo, en todo lo que son procesos colaborativos, la capacidad de retención de lo que uno está aprendiendo se incrementa hasta el 50, 60, 75%. Si además a esto le unimos que dentro del aula podemos aportar conocimientos de estilos diferenciales de aprendizaje, es decir, los niños tienen, según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que ha sido Premio Príncipe de Asturias en nuestro país y que también ha sido profesor mío, los niños tienen distintos estilos de aprendizaje. Es decir, las personas aprendemos de forma natural, tenemos ciertas tendencias que nos permiten absorber o retener mejor un tipo de contenidos u otros. Entonces, una de las cuestiones que tendremos que conocer siempre muy bien y muy de cerca, cuáles son las características o estilos diferenciales de aprendizaje de nuestros alumnos. El currículum en nuestros colegios debería tener dos vías muy diferenciadas. Una vía que es la académica y otra vía que es la experiencial. A los chicos y chicas hay que darles oportunidades de que tengan experiencias donde ellos se enfrenten a esas incertidumbres que después van a tener que afrontar en la vida, a esos cambios, a esa necesidad de investigar, indagar, cuestionarse, elegir, a esa necesidad de crear soluciones ante problemas que quizás no vienen en el libro, porque nadie los ha planteado. Ni siquiera vienen, fijaros si es importante Google, pues probablemente ni siquiera vienen en Google, porque lo que el profesor te está pidiendo es tu decisión con respecto a un
acto o un hecho determinado. Hola, Sonia. Me llamo Adrián y a menudo en los medios de comunicación y en los libros se nos dice qué debemos hacer o qué no debemos hacer con nuestros hijos. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Pues mi opinión es que los padres tenemos una enorme responsabilidad y la mayor parte de las veces carecemos de la tutela también y de la información y del apoyo que se requiere para esa enorme responsabilidad. Mira, nosotros hemos pasado de tener una sociedad en la que teníamos un 30% de proporción infantil a una sociedad que tiene un 15 o incluso un 11%, depende de la zona de población infantil. El índice de natalidad ha descendido tremendamente. Nuestras familias están más solas que nunca, porque efectivamente todos esos cambios han revertido y se han volcado exclusivamente sobre los hombros y los esfuerzos de la propia familia. Todas estas estadísticas que nos hablan de la diversidad familiar, lo único que está haciendo es señalar con el dedo que es un problema que tú tienes que resolver. Bueno, hay un hecho cierto y es que los niños no se pueden educar sin padres y que los padres son absolutamente necesarios para que se puedan educar en un montón de destrezas o competencias que son positivas. A ser generoso no se aprende en un libro ni se aprende en un proceso pautado. Es un aprendizaje de esos que decíamos al principio, vivencial. Y a ser generoso, igual que el amor, otro tipo de experiencias, se aprenden en el seno de una familia.